con oración, ¿sí? Amén. Hermana Cristi, por favor, comience usted con la oración. Sí, claro que sí, pastor. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de este inicio de semana, Señor, pero también con ello, gracias te damos por la hermosa oportunidad que nos das, Señor, de podernos conectar, Padre, de poder estar en comunicación, Señor, por este medio, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, que permites que tengan este medio, Padre, para que se puedan conectar. Te pido seas con mi hermano Samuel, con su esposa, con sus hijas, Señor. Y desafortunadamente no nos pueden acompañar el día de hoy, pero te pedimos tu bendición, siga siendo con ellos, Padre, así como con nosotros. Gracias, Señor, por los que se están añadiendo. Y Padre bendito, te rogamos, mi Dios, humildemente, que en esta hora tú nos permitas seguir aprendiendo más de ti, Señor. Que nos permitas, Padre, que sean abiertos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, y podamos entender, Padre bendito, más de tu palabra, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que no sabemos, Padre, pero gracias porque tú das las herramientas, Padre, y gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, que tú le das también sabiduría junto con mis demás hermanos, Señor, para poder transmitir esas enseñanzas tan hermosas de tu palabra, Señor. Permítenos estar atentos, Señor, permítenos estar siempre, Señor, conectados, Padre, pero en tu Espíritu Santo, Señor, que sea Él el que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría, Señor, para entender lo que tú tienes para nosotros, Padre. Nuevamente, gracias por la oportunidad, Señor, y permite, Padre, que podamos atesorar esta enseñanza, Señor, pero también poder llevarla por obra, Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Te rogamos siga siendo y que tu bendición, Padre bendito, nos acompañe día con día. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Bueno, el tema que quiero tratar con ustedes hoy, y que les decía yo que se pone algo escabroso dependiendo de la perspectiva, es la cuestión del manto profético, ¿sí? La cuestión del manto profético. Hermano Alejandro, que el Señor le bendiga. Qué gusto de verlo. Manto profético. Ahora sí. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Apagó la cámara, dije, ahora no lo veo. Ah, sí, ahí está, hermano, que Dios le bendiga. Apaga el micrófono, estaba apagado el micrófono, pero aquí estamos. Ah, qué bueno, mi hermano. Bueno, pues. Acaban de llegar. Eso, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios. Justo estamos empezando, acabamos de pasar la oración, y estábamos comentando que el tema que quiero tratar es el manto profético. Y bueno, como todas las semanas, el tema que nosotros vamos a tratar, pues siempre va a entrar en contexto con otros tantos temas, tanto algunos que no hemos visto como cosas que ya conocemos. Siempre un tema en la palabra del Señor no, bueno, en general en ningún lado debería de verse por separado, pero particularmente en la palabra no debemos de verlo así, un solo tema y ya, ¿sí? Porque si no, lo que empieza a suceder es que en los huecos que se quedan de conocimiento, pues a veces se caen en problemas de interpretación. Y es allí donde las doctrinas o enseñanzas empiezan a cobrar dimensiones, diría yo, extravagantes. Y ese es uno de los casos también que nos sucede con esta parte del manto profético. Porque tenemos que tener mucho cuidado de varias circunstancias. La lámina que yo les comparto, espero tengan oportunidad de ver aquí, si no, se los mandé a su WhatsApp, al del grupo. Es una imagen del diccionario Villesquine, en donde en el apartado de vestimentas o vestiduras, vestidos, pues presenta allí distintos tipos, formas de vestir de la gente de el tiempo bíblico, ¿ok?
Y es que allí tenemos nosotros que considerar una pregunta quizás un poco rara, pero bueno, para hablar del manto profético, pues ¿qué tipo de prenda de vestir estamos tratando? ¿De cuál de todas las que se usaban estaríamos hablando? ¿Ok? Fíjense que cuando nosotros nos ponemos a investigar, hay muchos escritos que nos hablan acerca de que pues los profetas tenían un manto distintivo, ¿sí? Pero es en realidad difícil de encontrar esa parte en un estudio serio, ¿sí? No podemos nosotros situar un manto como tal, más que el llamado talit. El talit es un manto flecado de oración que se les da al pueblo judío y que ha permanecido sin variación durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, si ustedes observan la imagen, al centro, en la segunda fila de arriba hacia abajo, hay un hombre que está sosteniendo un pergamino, y ese es el que porta un talit. Todos los demás pues tienen diferentes vestiduras, y muchas de ellas dependen de la época. Pero a decir verdad, el talit es el único que nosotros podríamos identificar que se siguió ocupando. Y es que también cuando hablamos de vestimentas, pues nosotros podríamos suponer que la gente de antes vestía así, pero mis hermanos, estamos hablando que la Biblia nos habla de un tiempo muy largo. Entonces, desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo del Señor Jesús, estamos hablando aproximadamente de entre 1600 a 1800 años, y las modas cambian. Entonces, la forma de vestir, aunque se parezca en los materiales, en los colores, tiene que haber cambiado. Entonces, decir cómo era el manto, cómo era un manto de un profeta, pues es difícil de realmente definir, ¿no? La cosa es que el único manto bíblico que nosotros podríamos considerar en un momento dado, pues es el llamado talit, porque es el que tiene un respaldo bíblico de acuerdo a las ordenanzas de la ley. Todo lo demás que se diga al respecto de los mantos, pues o estaría sujeto a la moda o estaría sujeto a interpretaciones extrabíblicas, y allí nosotros también tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, amén. Muy bien. Ahora, quiero que me acompañen, por favor, a buscar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Es el pasaje que se llama Eliseo sucede a Elías. Eliseo sucede a Elías. Y vamos, por favor, a leer del verso 1 al 13. Hermano Jonás, si nos hace favor de leernos. Amén. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha mandado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él le respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos.
Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto que Elías se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en esta escena bíblica, nosotros vamos a encontrar una situación muy interesante que podríamos considerar como una sucesión profética. ¿Ok? Entonces, el manto profético, a como normalmente lo podemos nosotros considerar en el lenguaje, vamos a decirle pentecostés, aunque no es precisamente de esa denominación, pero sí es referente al movimiento que acepta los dones, podríamos decir un movimiento carismático evangélico. De acuerdo a ese lenguaje, un manto profético, hablar del manto profético, estaríamos hablando de una sucesión en donde una persona que tiene cierto carisma, cierto don, e incluso ya más allá del carisma, un ministerio, lo puede transferir a alguien más, ¿sí? Es lo que normalmente se entiende. Y hay otra serie de cuestiones alrededor, como por ejemplo, el hecho de que hay, por ende, una especie de cobertura o revestimiento de santidad, ¿sí? Pero, si ustedes observan en este pasaje, pues es un pasaje, vamos a llamarle, único en las Escrituras, ¿sí? Entonces, allí nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que tratar de separar el símbolo del significado. En el sentido de que en todo el Antiguo Testamento se utilizan una cantidad de simbolismos y hay pasajes que realmente nosotros no alcanzamos a comprender, en parte porque no conocemos la tradición, en parte porque no somos judíos, ¿sí? A veces ni los mismos judíos lo entienden porque no tampoco conocen sus tradiciones o conocen las tradiciones actuales, pero no la de los tiempos bíblicos, ¿sí? Pero a nosotros, como pueblo de Cristo, lo que nos toca es la parte que tiene que ver con con lo espiritual para nuestras vidas hoy. Porque de alguna forma nosotros en el Nuevo Testamento no tenemos esa cantidad de simbolismos aplicados a la iglesia. Tenemos un montón de simbolismos, pero bueno, son en Apocalipsis y como parte de profecías que están pendientes de tener una interpretación adecuada, ¿sí? Algunos, la misma Biblia los interpreta como los ángeles o como los candeleros en las iglesias, ¿sí? O incluso como la bestia. Pero hay muchas otras cosas que no entendemos por qué, ¿sí? Y sin embargo, la cosa se nos pone un poco delicada porque la forma en la que como cristianos de avivamiento queremos ver las cosas, muchas veces se nos llena de ideas que van más allá, ¿sí? Bueno, en este texto, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Bien, pues que es un profeta con un aprendiz. Vamos a llamarles un maestro profeta y un aprendiz de profeta. Nosotros conocemos que Eliseo es reclutado por Elías, aunque realmente no nos dice las causas, ¿sí? No nos dice más.
pero en el momento en el que Elías llama a Eliseo, Eliseo deja todo, deja la yunta de bueyes, incluso hace un sacrificio, se despide de sus padres y comienza a seguir y a servir con una fidelidad muy específica, muy especial a Elías. Elías, por otra parte, es un profeta, wow, no es cualquier profeta, ¿no? Y por alguna razón que la Biblia no nos explica, pues Elías parece tomar su manto, ¿sí? Como un objeto de poder. Entonces en el verso 8 dice que Elías tomó el manto, el que de él traía, ¿sí? Lo dobló y golpeó las aguas. ¿Cómo fue que lo dobló y golpeó las aguas? Bueno, podríamos imaginar muchas escenas, pero el caso es que al final un manto pues es un lienzo de tela, probablemente lo enrolló como un chicote y le dio un chicotazo al agua, ¿no? Y nos dice aquí en la porción de las Escrituras que estas aguas se secaron. Dice que pasaron ambos en seco, ¿sí? Entonces, el Jordán responde a la energía desatada por el manto, como cuando Moisés con la vara golpea la roca. ¿Lo recuerdan ustedes? Es un milagro. No podemos decir otra cosa. Es un milagro, ¿sí? Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar a diferenciar, porque no hay otro pasaje en donde la Biblia mencione que un profeta toma su manto, ¿sí? Y con él haga una maravilla o un milagro. No lo hay. Podríamos nosotros tratar de ubicar algunos lugares en donde se ocupen objetos y que de estos salga cierto poder, ¿no? ¿Alguno se acuerda de alguno de estos pasajes? No. ¿No se acuerdan? A ver, piensen ustedes. Bueno, no precisamente así cosas como para golpear, pero me acuerdo que creo que fue Eliseo, que un día que van a tomar un caldo y dicen que le echaron hierbas venenosas, él le pone harina y no sé, algo así, ¿no? Y el caldo pues se hace comestible. Ok, bueno, es un pasaje interesante, pero no nos habla precisamente de un objeto de esta magnitud. A ver, ¿quién busca por favor Hechos 19:12? ¿19 qué? ¿12 o 2? 12, como los 12 apóstoles. Ajá. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Ok, muy bien. Entonces, este es un pasaje similar, no es idéntico, pero nos da precisamente la idea de que en el contacto con una prenda, ¿sí? Hay un milagro. En la Nueva Versión Internacional dice, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Fíjense. Entonces es algo bien interesante, porque resulta que las prendas de vestir en un momento dado tienen un efecto milagroso. Y aquí en ambos pasajes podemos nosotros asumir que el hecho de que la prenda haya estado en contacto con el hombre santo, con el hombre de Dios, permite que haya un reflejo del poder que Dios ha puesto en ellos. Pero realmente es muy relativo el tomar o adoptar una interpretación al respecto de objetos milagrosos, ¿sí? Pero bueno, hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué significa?
Eso es lo que nosotros tenemos que meditar. Y lo primero que podría pasar es que nosotros podemos darnos cuenta que existe cierta unción aún en los objetos que ocupan aquellas personas que tienen cierta santidad, ¿sí? Y que permanecen en los objetos más allá de estar presente la persona. Y pueden sugerirse muchísimas, muchísimas otras cantidades de suposiciones, pero ninguna es una verdad concreta que la Escritura nos mencione, ¿sí? Yo, por ejemplo, me acuerdo de 2 testimonios muy interesantes. Uno de ellos es de unos hermanos que llegaron a una casa y la gente recibió al Señor, creyó en el Señor, eran hermanos de corte pentecostés o pentecostal, y cuando el hombre que había recibido a Cristo en esa casa manifestó que su suegra estaba enferma, los hermanos lo que hicieron fue entregarle la pequeña botellita de aceite que ellos llevaban. Instruyeron al hermano para que fuera a la casa de la suegra, ¿sí? Le ungiera con aceite y orara por ella y declarara en el nombre de Jesús sanidad. Y la suegra sanó, ¿sí? Pero ¿qué podemos nosotros pensar? ¿Que había un aceite santo? ¿Cómo ven? ¿Qué opinión tienen de eso? No. ¿Qué sanó a aquella mujer? Su fe. La fe. Así es. Así es, la fe. Hay otro testimonio muy, muy interesante de un hermano. ¿Perdón? Ok. Hay un testimonio de un hermano que estaba él en Cancún, un hermano mexicano, que recibe palabra profética de parte del Señor para levantarse y anunciar el evangelio. No solamente es un evangelista, es algo más. Y entonces este hombre reúne dinero propio, sin el apoyo de los hermanos locales, y él levanta una carpa, empieza a predicar y empieza a ver milagros. Pero uno de estos milagros que le cuesta la acusación de hechicería por parte de los cristianos locales es porque en algún momento dado él está de pie hablando, predicando el evangelio, y él dice que el Espíritu Santo le dijo que se quitara la corbata, que le extendiera hacia la gente que estaba por debajo del templete y que les dijera: el Espíritu Santo dice que todo aquel que toque mi corbata recibirá sanidad hoy. Imagínense. Tremendo, ¿no? Y claro, pues ya saben ustedes cómo somos los mexicanos y el montón de gente que va a abalanzarse a tocar la corbata del predicador. Y lo interesante es que hubo sanidades, ¿sí? La historia de estos hermanos nos comenta que, pues debido a que él hizo eso, los hermanos locales que eran de iglesias históricas, ya saben, presbiterianos, metodistas, bautistas, pues dijeron que eso era brujería. Y a pesar de que él predicaba en el nombre de Jesús de Nazaret y que había habido sanidades conforme a la palabra, por el hecho de la corbata, no quisieron recibir ellos a la gente que se había convertido en esas campañas. Y esto obligó al predicador a fundar iglesias, ¿sí? En fin, pero hay una unción y hay una unción de poder. Ahora, cuando se habla normalmente del manto profético, uno de los aspectos del profeta, vamos a decir, del tema de profetas y profecías, en muchas ocasiones se sostiene la idea de que un varón de Dios, ustedes saben, cristiano, creyente, bautizado, que habla la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret,
podría, a través de una bendición, pasarle a otro hermano esa bendición, ¿sí? Y es así como en muchos momentos, en el ambiente que se ha movido en la iglesia carismática, pues de repente nos encontramos proclamaciones de unos hermanos sobre de otros al respecto de ministerios, ¿sí? Pero, ¿qué podemos decir a este respecto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el que pone los ministerios en la iglesia? Jesús. ¿Vale? Presbítero. Dones y ministerios. Los dones y los ministerios, sí, pero ¿quién puso a los ministerios en la iglesia? Jesús. Jesús, así es. Entonces, esto es bien interesante porque es el Señor el que ha designado o el que designa quién tiene un ministerio. Cuando nosotros llegamos a un punto en el que por la enseñanza que se nos da, pudiéramos afirmar que el pastor fulano o el apóstol sutano o el profeta sutano, perengano, ¿cuántas excepciones hay para eso, verdad? Fulano, sutano, perengano. Ok, él fue el que oró, el que le impuso las manos y que por él recibió este ministerio. Tenemos que tener nosotros cuidado, ¿ok? Porque sí hay un pasaje de manto profético. Sí hay esa idea de una transmisión de poder, ¿sí? De un cumplimiento, de una promesa de un hombre a otro, pero no podemos adjudicarla al hombre. En todo caso, ¿a quién se la tenemos que adjudicar? A Dios. Así es, amén. Porque adjudicarlo al Señor. Ahora, en el pasaje que nosotros estamos revisando, que es segundo libro de Reyes, capítulo 2, nosotros podemos leer que en el verso 9, Eliseo pide, ¿sí? Es el último momento, ya Elías sabe que va a ser quitado de la tierra. Y entonces nos menciona la palabra, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Sí? Entonces, leyendo el pasaje, claramente podemos entender que lo que Elías concedió, ¿sí?, estaba bajo la potestad de Elías, porque dice, pide lo que quieras que haga por ti. ¿Sí? Entonces, Elías tenía esa capacidad. Y bueno, de allí se vienen varias ideas de lo que es la doble porción, ¿no? Porque se comenta por allí que en la tradición el mayor, el que es nombrado como heredero del primer heredero de una herencia, recibe una doble porción que el resto, ¿sí? Y bueno, el caso es que Elías accede a la petición, ¿sí? Pero fíjense lo que le dice. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Y entonces sujeta a Eliseo a una cláusula. Dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. ¿Ok? Entonces, otra vez en este pasaje, nosotros podemos encontrar que para que el siervo, vamos a decir, reciba de su señor este obsequio, ¿sí?, pues necesita serle fiel hasta el último momento. ¿Sí? Pero, ahí viene la cuestión interesante. No hay otro pasaje en la Biblia que tenga una continuación o una parte que nos ayude a pensar que es una regla general, ¿sí? ¿Quién nos dice que esto es así en todos los ministerios? ¿Quién nos dice que esto es así con todos los profetas?
¿sí? Recuerden que la Biblia nos habla de muchas cosas, pero no necesariamente nos va a estar marcando un patrón a seguir, ¿sí? Entonces, así como nosotros en algún momento podemos recordar que hablar acerca de una cobertura apostólica o hablar de que somos levitas, y en realidad no es sino una forma de lenguaje que se usa, ¿sí? Sin que tenga necesariamente una fundamentación bíblica, más que teológica, bíblica, ¿sí? Lo mismo nos pasa con el manto profético, ¿sí? Allí en ese sentido, cualquiera de los ministerios que una persona pueda decir, yo tengo este ministerio, ¿sí? Tiene que ser muy claro que lo ha recibido del Señor. Amén. Amén. Un hermano lo instruyó, si un hermano lo vio antes y lo profetizó, no lo hizo de sí mismo. Detrás de todo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Amén. A Eliseo también lo eligió el Señor. Amén. ¿Sí? Ahora, ahí la cuestión es, ¿qué dice la Escritura? ¿Y qué es lo que a veces entendemos nosotros de la Escritura? ¿Sí, amén? Amén. Porque de repente lo que sucede es que en nuestra idiosincrasia o en nuestro entendimiento, de repente formulamos una idea sin que exista un contexto mayor, ¿sí? Vamos tantito al Nuevo Testamento, al llamamiento de los pescadores. ¿Se acuerdan quiénes son los pescadores? Pedro. Ajá. De Pedro, de Andrés, de Juan y de su hermano. Ajá. Vamos por favor al Nuevo Testamento. Ya se me perdió el pasaje. Evangelio según San Mateo. Ya lo perdí, no les digo. Ok, a ver, es Lucas capítulo 5. Ok. Lucas capítulo 5 a partir del verso 1. ¿Cómo nos dice, por favor? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Nazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Hasta dónde dijo, hermano? ¿Dónde? No dijo. No dije hasta dónde. Sígale. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, yo soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
Amén. Hasta allí. Entonces, en este pasaje nosotros nos vamos a encontrar que pues hay pescadores al servicio del Señor. Pero lo que nosotros podemos identificar es que aunque estaban ahí las barcas, y bueno, valga, la historia comienza pues como muy separada de Jesús, ahí están las barcas y pues ahí están unos pescadores y todo, poco a poco conforme ve el contexto del escrito, pues nos damos cuenta pues que son los discípulos del Señor los que están en las barcas, ¿ok? Así es. Pero ¿qué pasaría si nosotros solamente leemos una parte del escrito? Vamos por favor a Marcos 1. Déjenme, voy a refaccionar porque yo con la compu Biblia soy re mal. Espérenme. Por más que me quiero modernizar, creo que me es más fácil en papel, pero bueno, gloria a Dios. Marcos capítulo 1, les digo, a partir del verso 16, ¿sí? Y vamos a leer al 18. Marcos capítulo 1, 16 al 18. ¿Cómo nos dice? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amén. Entonces, fíjense en este pasaje en específico, tomándolo vamos a decir, de solitario. Y lo que podemos nosotros entender es que el Señor pasa por el mar, ve a estos dos pescadores, simplemente les llama y absolutamente ellos dejan todo. Pero ¿podemos ver algún antecedente aquí? ¿Podemos saber quiénes eran Simón y quién era Andrés? No, porque nada más dice Jesús llama a 4 pescadores, no dice más. ¿Sí? No dice nada más, o sea, No. Podríamos nosotros suponer que nuestro Señor pues tenía una capacidad hipnótica quizás y que bueno, al llamar a estos pescadores en automático, pues lo siguieron, ya, eso es todo. Como si fuera un acto de hechicería o de magia, de hipnotismo quizás, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a partir del verso 35, Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del verso 35, ¿sí? ¿Lo tienen? Amén. Vamos a encontrar que Jesús tiene un ministerio incipiente, o sea, comienza con un ministerio alrededor del ministerio de su primo Juan del Bautista. Jesús es bautizado, Juan da testimonio que él es el Cordero, Jesús es el Cordero, ¿sí? Y entonces Jesús empieza a caminar entre la gente, ¿sí? Y dice aquí en el verso 35, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, ¿sí? Pues estamos hablando vamos a llamarle así, del campamento de Juan del Bautista, ¿ok? Y tenía discípulos. ¿De quién eran los discípulos? Del Señor Jesús. De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Jesús apenas comienza. Jesús no tenía discípulos. Los discípulos ahí presentes eran de Juan, ¿sí? Y dice aquí, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí, el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos, entre paréntesis diríamos de Juan, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan.
y habían seguido a Jesús. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sí? Entonces, cuando leemos el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que el ministerio del profeta Juan el Bautista fue primero que el ministerio de Jesús. Y que el ministerio de Juan, de alguna manera, reveló, vamos a decir, apoyó al ministerio de Jesús. Y que los primeros discípulos del Señor Jesús, pues fueron discípulos de Juan. ¿Sí? Vamos a especular un poco que Juan le endosó los discípulos a Jesús, porque les dijo: miren, ahí está el Cordero. ¿Sí? No son discípulos robados. La Biblia no nos da a entender nada de eso. Pero a la luz de este pasaje, nosotros podemos entender el Evangelio de Marcos, y no hay ningún poder hipnótico en Jesús, donde un hombre desconocido, simplemente porque lo señala y lo llama, lo sigue. Tenemos la explicación en el mismo, en la misma Biblia. ¿Ok? Algo así podríamos encontrar, o ya suponer más bien, cuando leemos la manera en la que Leví, Mateo, el publicano, comienza a seguir a Jesús. Porque dice que Jesús lo llamó y al instante dejó el banco de los tributos y le siguió. Pero no nos habla nada más atrás. Entonces, en el caso del manto profético, no tenemos otro escrito que nos diga qué más sucedió o bajo qué circunstancia un profeta podría delegarle a otro pues esa doble porción. ¿Sí? Sin embargo, pues en la usanza del lenguaje evangélico, pues prácticamente todo aprendiz de profeta o todo aquel que está comenzando un ministerio de profeta, pues quiere ver que alguien le pase el manto profético. ¿Sí? Como que queremos que el método se universalice. Y aguas con eso. Porque antes del llamado de un Elías, pues tendríamos que considerar el llamado de nuestro Dios mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque no hay una regla general ni la podemos establecer. No hay una línea que nos marque una tendencia, ¿sí? Donde nos diga: bueno, ya pasó el paso 1, ahora viene el paso 2 y por lo tanto va a venir el paso 3. No. ¿Sí? Allí lo que tenemos en realidad es una explicación que, como les digo yo, muy a menudo nos vamos a encontrar en la Biblia, en donde, bueno, nos narra una historia, pero nos llena de muchísimas más dudas, y en donde tenemos que ser muy, muy cuidadosos. ¿Ok? ¿Hasta allí dudas, preguntas o berrinches, mis hermanos? No, ya se respondieron. ¿Todo bien? Muy bien, ok. Oiga, hermano, entonces, pero ahí cuando entran, luego que se ven que la unción del chicle, que del saco, que de la silla, que del zapato, entonces eso ya se salen del orden, ¿no? O sea, ya van con otra. Eso ya no viene de parte del Señor. Pues sí, lo que estamos viendo en esos casos, mi hermana, es un abuso de la escritura. Ajá. ¿Sí? Eso es lo que realmente estamos viendo, y lamentablemente en la mayoría de los casos comenzamos con un desorden, porque recordemos que hay en ese tipo de actitudes una espectacularidad, ¿sí? Y entonces allí pues el desconocimiento es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos toca? Tener cuidado. Tener cuidado, porque hasta donde nosotros hemos podido ver, de acuerdo a las Escrituras, los dones nos los da
el Espíritu Santo, conforme Él quiere para provecho de la iglesia. El ministerio nos lo da el Señor Jesús, Sí, Señor. como nuestro Mesías, como nuestro ungido, como nuestro comandante, porque es eso, el jefe, vamos a decir, el comandante de las fuerzas del Señor, nuestro Dios, pues es su Mesías, el ungido, como lo fue David en su momento y como se pretendía que lo hiciera Saúl. Ese es Jesús. Entonces Jesús viene y dice, hermana Rita, usted va a hacer esto. Bueno, mi hermana, pues a menos que quiera desobedecer, si usted entiende que es el Señor, el comandante, pues adelante. Pero si viene Mauricio, y Mauricio dice, es que yo soy el pastor, y ¿saben qué? Pues ahora usted va a predicar, y la hermana dice, sí, pero pues ¿cómo? Si yo no soy el pastor. No, usted no se preocupe, usted va a recibir una doble unción de parte mía. Y agarro y me quito el saco y se lo echo encima, y ahora sí ya la hermana ya quedó lista para predicar. Le echa amarrazo. ¿Verdad? Le echa amarrazo. Bueno, pero imagínense que me preste sus zapatos. Los zapatos, bueno, ok, también puede ser, ¿verdad? Bueno, pero como yo uso chalupas, cuando menos no se va a caer. Muy bien. Entonces, fíjense nada más qué situación, ¿no? O sea, que pasamos de la lógica, de la escritura, de la fe, a algo que va más allá, ¿sí? Tenemos que ser nosotros cuidadosos. Miren, vamos a compararlo esto con un ejercicio de educación y de identidad, ¿sí? Si nosotros vemos a un niño pequeñito que quiere él imitar a su papá, ¿sí? Se va a poner los zapatos o se va a poner la corbata o va a agarrar el portafolio del papá y va a jugar a ser el papá, aunque los zapatos le queden grandes y la corbata le arrastre en el piso. Pero de ninguna manera eso va a garantizar que el niño esté preparado para ejercer todo lo que el papá haga. Imagínense al niño con los zapatos del papá y la corbata del papá y cargando el portafolio del papá, subiéndose al coche del papá y manejándolo. ¿Ya porque está vestido de esa manera va a poder manejar? No. Pues no. Tiene que haber de por medio una maduración. En ese sentido, el pasaje de Elías, pues dejando su manto a Eliseo, nos deja ver que debe de haber una instrucción y una disciplina para llegar a una madurez. Ninguno de los hijos de los profetas había andado lo suficiente con Elías como Eliseo, ¿sí? Y en el pasaje del segundo libro de Reyes nos cuenta que cuando fue arrebatado Elías, los hombres que estaban allí de los hijos de los profetas dijeron, pues vamos a buscarlo, ¿sí? Y a pesar de que eran profetas y a pesar de que podía haber en ellos una revelación profética, el único que exactamente entendía lo que había sucedido y que Elías había sido arrebatado para ya no regresar, ¿sí? Y bueno, obviamente había dejado el lugar vacante y por lo tanto estaba el manto allí y todo esto. El único que lo entendía era el que había llegado hasta el final en un entendimiento, ¿sí? Entonces, más que seguir al hombre, nosotros lo que tenemos que hacer es ser fieles en donde el Señor nos pone, ¿sí? Y bueno, en este caso, Elías es una figura del buen siervo del Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer ahora como cristianos en este tiempo? ¿Podría ser que recibiéramos una doble porción del espíritu de algún hermano? Bueno, ¿mandé? Bien, no le entendí nada. Okay. Antes de que se muera. Bueno, ese también es otra situación, porque pues si ustedes están esperando ejercer el ministerio que el Señor les está dando, se van a estar esperando a que el otro hermano se muera,
a lo mejor hacemos lo que en México se dice sopilotear, ¿no? ¿Sí? Yo por ahí alguna vez escuché que nuestro hermano Neftalí andaba sopiloteando a nuestro hermano Oscar, porque él quería la presidencia de la asociación y pues el hermano ni para cuándo. Y el hermano, pues mientras se reelegía y se reelegía y se reelegía o se reelige, entienden, no sé cómo estarán ahorita, pero pues después de 20 años de estar allí, ¿sí? Ya duró más que don Porfirio, ¿no? Bueno, no, don Porfirio duró 30 en el poder. Pero yo lo digo de una manera al revés y pues de broma, ¿no? Que si un hermano quiere darle una doble porción de función a algún hermano, pues es porque ya se va a morir. Ah, ya, ok. Sí, no, es que también eso es interesante de verse, porque si usted siente que se va a morir, pues deje ya de una vez el ministerio a alguien, ¿no? O aguas con querer colgar la toalla, porque pues no vaya a ser que hasta allí. Bueno, pero Pastor, la enseñanza es una enseñanza de fidelidad. ¿Sí? Más allá de eso, pues lo que se refiere a los objetos, pues sí, algo pasa, pero con toda franqueza no alcanzamos a entenderlo. Y como no tenemos un pasaje paralelo que nos hable o nos explique más, tenemos que ser muy cuidadosos, porque pues la verdad es que no sabemos exactamente si eso es una regla general o no. ¿Sí? Si ustedes investigan, hermano Jonás, diga usted. Por ejemplo, ¿qué referencia o qué relación tiene esto con lo que el profeta Joel, ahí en el capítulo 2, 28, dice, y en aquellos días derramaré de mi espíritu? ¿Por qué podríamos desear la unción de alguien si en estos días que se cumple la profecía dada al profeta Joel, pues ya tenemos ese derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros? Entonces, ¿por qué desear la unción de alguien cuando Dios ya derramó sobre todos? Ok, sí, es algo muy, muy importante lo que usted dice, porque la perspectiva del Nuevo Testamento, conforme se marca muy claro en el ministerio de Juan el Bautista, profeta, es regresar hacia Dios o reorientar hacia Dios al pueblo, no al hombre, sino hacia Dios. ¿Sí? Entonces, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, es el Espíritu del Señor de los ejércitos el que está en nosotros. ¿Sí? Realmente no deberíamos nosotros de apreciar más la unción o el espíritu de otro hombre al respecto de nuestra propia persona. ¿Qué más hay? ¿Qué sea más grande que el del Señor nuestro Dios? También. Lo que pasa es que la parte del manto profético, si ustedes lo revisan en nuestra actualidad, al final de cuentas, pues se convierte en una sucesión humana, y por lo tanto en una especie de pleito pues de quién se queda ahora o de quién va a mandar ahora, ¿sí? Y tendríamos nosotros que tener mucho cuidado, porque al final de cuentas somos seres humanos. Miren, en la mayoría de las congregaciones tradicionales, cuando un pastor muere, ¿sí?, en el 99% de los casos, el sucesor del pastor, ¿sí?, es su hijo, su nieto, su sobrino, su familiar. ¿Sí o no? Pero eso es en las iglesias de Argentina, de Cuba, de El Salvador. Aquí en México no pasa eso. No, para nada. No, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Que no puede haber unción y ministerio en otros hermanos? Cuando un hermano reconoce el ministerio de otro y ese otro no pertenece a su familia, a veces hasta la familia misma se le voltea al hermano. ¿Por qué lo privilegias si no es de la familia? ¿Por qué le das si no es de la familia? Y entonces resulta que ahora no todos somos hermanos, ¿verdad? O habemos hermanos, pero de distintas clases. Y de acuerdo a Primera de Corintios,
¿sí? Pues eso es andar carnalmente, ¿sí? Entonces, en la parte del manto apostólico, tenemos que interpretarlo desde un punto de vista de la fidelidad en el servicio, de la fidelidad en la disciplina, del aprendizaje, ¿sí? En la fidelidad de seguir a un siervo en su ejemplo de santidad, pero no precisamente recibir de ese hombre, ¿sí? Porque al final de cuentas no se trata del Señor nuestro Dios, ¿sí? En el primer siglo y todavía en la actualidad, en el judaísmo está muy arraigado la idea de que cada judío es hijo de Abraham, ¿sí? Y de que su máximo maestro es Moisés. Entonces esa es la razón por la que ellos dicen Abraham Avinu, o sea, Abraham nuestro padre, y ellos dicen Moshe Rabenu, que es Moisés nuestro maestro. Y precisamente en contra de esa forma de predicación, el Señor en Mateo 23 exclama precisamente de todo esto. Vámonos allí a Mateo 23, amén. Amén. Y dice aquí en el verso 8 al 10, pero ustedes no quieran que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos. Entonces, fíjense, el Señor Jesús pone en condición de hermanos a todos los miembros de la fe del cuerpo de Cristo, ¿sí? Quien pone el escalafón es el hombre. Dice, ustedes no quieran que los llamen rabí. Rabí finalmente significa maestro, ¿sí? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ahora, claro, esto nos está hablando en la cultura hebrea, donde el rabí o rabino es el máximo funcionario de la sinagoga y de quien viene pues toda la sabiduría al pueblo. Su trabajo es ese, ¿no? Enseñar. ¿Cuál sería el puesto actual en la iglesia cristiana? Es pastor. Pues sí. Entonces, si nosotros lo vemos en ese contexto, ustedes no quieran que les llamen pastores, porque tenemos a un pastor que es nuestro ¿quién? Nuestro Cristo, nuestro Mesías. Amén. Amén. Y en el verso 9 dice, y no llamen padre suyo a nadie en la tierra, se refiere a un padre espiritual, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Amén. Fíjense nada más, ¿sí? Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, la idea de que Abraham es nuestro padre y Moisés nuestro maestro en el judaísmo, pues a veces nosotros no la tomamos en serio cuando sugerimos que gozamos de una paternidad espiritual, ¿sí? Y pudiera ser, porque también ese es otro de los temas incómodos de los que hay que hablar, que exista una paternidad espiritual, pero de ninguna manera puede desbancar el lugar que nuestro Padre que está en los cielos tiene. Amén. Y lo mismo pasa con nuestro Maestro. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí lo que nosotros vemos cuando empezamos a hablar del manto profético es que sí existe una forma en la que por alguna razón que nosotros no alcanzamos a comprender, una persona puede recibir de otra, ¿sí? A lo menos tenemos ese testimonio en la Biblia, ¿sí? Y también podemos nosotros entender que hay objetos muy particulares que quedan impactados de la unción del cuerpo de este hombre santo. Pero no podemos ni debemos establecer una regla general, y mucho menos al respecto del nombramiento de los ministerios, porque claramente en el Nuevo Testamento los ministerios los da
el Mesías, ¿sí? Ni de los dones, porque los dones los da el Espíritu. ¿Sí? Y es que en la teología, en el Nuevo Testamento, la conformación en la que está hecha la explicación de lo que debemos de creer como fe en el Nuevo Testamento, modifica lo que hay en el Antiguo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento, recordemos que nadie podía presentarse así nada más delante del Señor nuestro Dios. Eran necesarios los sacerdotes porque los sacerdotes eran intermediarios. El trabajo del sacerdote vendría siendo como una especie de chambelán que recibe al individuo, ¿verdad? Le instruye para que pueda entrar, pero además lo lleva, lo guía hasta adentro y allá lo presenta, pero el hombre no puede quedarse sin la presencia del chambelán, ¿sí? Entonces, en un momento dado, nos vamos a encontrar con que en el Antiguo Testamento el sacerdote era indispensable. Pero venido el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar ahora con que en el sacerdocio que Jesús ejerce, nos abre ahora un libre paso hasta el Señor nuestro Dios. De manera que nuestra función sacerdotal, porque la Biblia dice que nosotros somos sacerdocio, ¿sí? En un momento dado, como sacerdocio, pues sí, vamos a interceder por la gente que está afuera, para que pueda entrar, ¿sí? Vamos a decirlo de esta manera, el ministerio profético y el ministerio de evangelista, el ministerio pastoral, pues muchas veces ronda en el sacerdocio en ese sentido, pues todos los que no conocen del Dios que conozcan, pero no es para que nos quedemos en medio y ejerzamos, y me da risa porque mi hermano ahora puso una foto ahí muy simpática, no es para que ejerzamos un coyotaje cristiano, ¿sí? En donde si nosotros no llegas, si nosotros no puedes conocer al gran rey, no. Nuestro trabajo es que recibamos a la gente, la presentemos delante del Señor, ¿sí? Y la relacionemos, le enseñemos a relacionarse de tal manera con Dios, que pues nosotros nos hagamos a un lado, y entonces ahora la salvación de esa persona queda ligada al Señor nuestro Dios, y lo mismo su ministerio, y lo mismo cualquier unción que el Señor quiera darle para su vida, sin que nosotros estemos allí de alguna manera mediando el asunto, ¿ok? Salvo, claro, humanamente, pues ejerciendo el ministerio que el Señor nos da, quizás supervisando hasta que llegue aquel hermano a la madurez. Amén. Nos cita el hermano Alejandro, dice, Eliseo recibió el manto profético de Elías por mandato de Dios a Elías. Primera de Reyes 19:16. Dios le manda al profeta ungir a su sucesor, ¿sí? Entonces, eso es algo bien interesante, porque otra vez destaca lo que venimos comentando, que no se trata de la unción de un hombre a otro, de la coronación de un hombre al otro, no, sino que es el Señor detrás de todo, utilizando a sus siervos, ¿sí? En la historia común es muy peculiar la coronación de Napoleón Bonaparte. ¿Ustedes han escuchado ese relato? No, yo no. Pues miren, Napoleón Bonaparte, él, pues en algún momento, cuando se creció, vamos a decir, cuando adquirió el poder, y pasó a ser cónsul, y luego de allí llegó a ser emperador, ¿sí? En algún momento, cuando tenía él todo el poder, pues él asistió a una catedral e iba a ser coronado emperador. Y de acuerdo a la tradición del Sacro Imperio, ya saben, Sacro Imperio Romano, Germánico, etcétera, con la Iglesia Católica detrás, pues le correspondía al Papa tomar la corona y ponerla sobre de las sienes del emperador. Y de esta manera, pues, siempre se había hecho, ¿sí? Con cualquiera de los emperadores, incluyendo Carlos V.
Pero lo más interesante del caso es que la forma de carácter y de vanidad de Napoleón fue tal que el día de su coronación, cuando el Papa trae la corona, ¿sí? Napoleón Bonaparte toma de las manos del Papa la corona y se la pone a sí mismo. ¿Cómo ven? ¿Sí? Y con eso fue una forma política de decir que el derecho era propio, que lo había adquirido y que no requería de la iglesia ni del poder divino para llegar a ser emperador. ¿Sí? Ahora, de una manera similar, nosotros como seres humanos a veces llegamos a tener ideas semejantes, porque pareciera ser que queremos arrebatar. Y ahí es donde nosotros también como iglesia hemos sufrido a lo largo de muchos años divisiones sobre de las divisiones. En lugar de que tengamos nosotros una hermandad y un pastor, pues pueda tener un sucesor, valga por el designio del Señor nuestro Dios, no, Él lo deja a su familia, ¿sí? Y claro, causa el disgusto, y como alguno quiere ser el sucesor y no le parece lo que se está haciendo, pues dice, antes de que me sancionen, ahorita que estoy en pleno poder, pues me aparto yo con un grupo y pues ahora yo soy el pastor y ahora yo soy el que reflejo pues la virtud, la unción de Dios, y hace su iglesia aparte, ¿sí? A raíz de eso, Flaviano Amatuli, en los años 80 a 90, que es enviado a México para contrarrestar el evangelismo, el avance de la iglesia evangélica en México, sacó su libro de contraevangelización, bueno, ellos le llaman evangelización, nosotros evangelismo, en el que decía, la única iglesia que hay es la católica. Todos los demás son changarritos particulares. Fíjense nada más, ¿sí? Y claro, eso que él dijo, de alguna manera, pues confirmaba lo que la Escritura nos menciona en la carta a los Romanos, cuando el apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento y dice, por causa de ustedes es blasfemado mi nombre, ¿sí? Entonces, es algo bien tremendo porque la iglesia que se mueve en la desobediencia espera sucesiones y nombramientos de acuerdo al hombre, ¿sí? Pero la iglesia que espera en Cristo y que se deja mover por el Espíritu Santo, en realidad no espera ningún nombramiento de hombre. Lo único que quiere hacer es servir al Señor, ¿sí? Y desde luego, si el Señor ha puesto algo en algún hermano, pues lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Por eso la Escritura nos menciona que pues lo único que recibió Pablo en vez de un ordenamiento fue la diestra en señal de compañerismo. Eso está en Gálatas, ¿no? Déjenme ver. Gálatas 2:9, ¿quién lo lee, por favor? Ya se durmieron. Gloria a Dios, Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, aquí es donde nosotros vemos precisamente esa diferencia, ¿no? Porque en un instante nos vamos a encontrar con que nosotros todos somos hermanos, ¿sí? De acuerdo a lo que dice en Mateo capítulo 23, el maestro es el Cristo, todos los demás somos hermanos, y por otro lado, al encontrar un ministerio que fue puesto por Dios en un hermano, pues no tenemos que gritarle ovaciones, ni tampoco concederle doctorados honoris causa, no.
Lo que tenemos que hacer es considerarlo consiervo nuestro y darle la mano en señal de compañerismo. ¿Que cuál habrá sido el ministerio que el Señor reveló y la función que Él va a tener en el cuerpo? Bueno, de acuerdo a lo que el Señor le ha dado, pues se va a mostrar. Y desde luego va a ser conforme a la revelación que el Señor ya dio en su Biblia, ¿sí? Así sea profeta, así sea apóstol, así sea evangelista, pero a nosotros no nos corresponde más que reconocer, ¿sí? Muy diferente en el caso del mundo, porque en el caso del mundo, pues lo que se hace es considerar a la gente, elevarla a una jerarquía, ¿sí? En las universidades se hace una toma de protesta de aquel que pues ya cumplió todo, o sea, ya pagó su colegiatura, ya pagó su título, ya pasó todas sus materias, ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero es un requisito que se le impone que le reciban en el conjunto de aquellos que son sus iguales, sus pares, ¿sí? Y después de tomarle juramento y haber pasado una serie de cosas, ¿sí? Le visten la toga igual que los sinodales están vestidos de toga. Y entonces ahora sí, ya eres licenciado, ya te puedes considerar dentro del grupo de aquellos que superaron la escuela, nivel medio superior, ahora te encuentras en el nivel superior. Toda un festejo allí, ¿no? En fin, pero no es más que un cambio de vestido y un cambio de título. Al final de cuentas, la persona pues tiene el compromiso de probar si de veras sabe o no, ¿sí? Yo a algunos alumnos les reitero siempre que el final de los estudios no es la conclusión de la carrera, sino el inicio de ella, ¿verdad? Porque pues habemos muchos que no solamente nos dedicamos a la carrera, sino a cuántas cosas se atraviesan, porque como dice el autor de caricaturas, Rius, él decía, y hasta tiene un libro que se llama La panza es primero, ¿no? Gloria a Dios. ¿Comentarios hasta allí? ¿Dudas, preguntas o berrinches? ¿Todo bien? No, ninguno. Gloria a Dios. Muy bien. Todo bien. Muy bien. Ahora. Todo bien, hermano. Ahí vamos. No estamos durmiendo. Es que ahora sí me están jugando solitario porque veo a la hermana Rita que está allí, pero el hermano Jonás y hermana Cristi se escondieron de un lado, y también la hermana Patti. La que veo es a la hermana Sil, que de repente nos presume que se está comiendo un molito bien sabroso, ¿verdad? Muy bien, ahí está nuestro hermano Alejandro. Gloria a Dios. Aquí estamos. ¿Verdad? Gloria. Hermano. Muy bien, muy bien. No, pues es que ya tenemos que empezar a planear las reuniones, ¿no? Ya venimos de regreso ahora sí con la dichosa pandemia. Y que por cierto que ahora también vienen tiempos en los que tenemos que ser muy cautelosos, porque acuérdense que muchas de las enseñanzas particulares de algunos hermanos es que pues, los cristianos somos invulnerables a todas las enfermedades, ¿no? Y ya muchas congregaciones ya abrieron sus puertas, ya se están haciendo muchas tipos de reuniones y pues tenemos que ser cuidadosos porque somos responsables. Máxime una iglesia que se encuentra en un lugar donde la densidad poblacional es bárbara, ¿sí? Y pues sale un agente del vagón del metro, quién sé cuántas cosas se le habrán pegado, ¿no? Aún sin el coronavirus. Entonces, hoy más que nunca tenemos que ser muy sensatos y poner atención, porque aún si un profeta nos viniera a declarar alguna forma de ya pasó, ya esto y al otro, no, tenemos que ser precavidos, ¿sí? Para poder distinguir al hombre, sus deseos y sus pretensiones de la voz de nuestro Señor y Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Cristo. La próxima semana quiero que estudiemos un poquito acerca de lo que es
el talit, ¿sí? O manto flecado, ¿sí? Porque cuando hablamos nosotros de manto profético, pues nosotros podemos suponer que había un manto específico, pero lo que les decía yo, en realidad, el único manto que podríamos nosotros asumir que está allí, que es bíblico, ¿sí? Sería el talit, el manto flecado, ¿sí? Y que todavía en la actualidad los judíos lo ocupan. Hace rato nuestro hermano Jonás nos presentó dos imágenes. Ah, no, me las pasó a mí. Ah, gracias, hermano. Ahorita las reenvío, denme un segundito para que las tengamos. Están muy, muy buenas, muy ilustrativas, muy actuales, de hombres, de varones judíos que están haciendo oración. Ahí van llegando ya sus WhatsApps. Varones judíos que están haciendo oración con talit. Tienen puesto un talit gadol, ¿sí? Y ese talit gadol sí aparece en la Biblia. Hay, de acuerdo a la tradición, dos tipos de manto flecado o talit. Uno es el talit gadol, vamos a decir que es la versión de lujo, y el talit katán o manto corto, que los judíos usan siempre, ¿sí? Tienen que traerlo puesto. Y ambos reflejan santidad. Amén. Pero sí tenemos nosotros que ser cuidadosos, porque después de hablar mucho acerca creo que se descompuso algo allí. Perdón, mi hermano. Justo lo bloqueé y me usted a decir algo. Perdón, discúlpeme. Le falla ahí. Habilite su micrófono, porfa. Ahí está. Ya, mi hermano, diga. Nada más como un dato curioso. Los cuerpos de operaciones especiales de los ejércitos alrededor del mundo usan un pedazo de tela que se le llama Shemar en Palestina. Eso lo usan ya sea en operaciones en el cielo, en el desierto, en la ciudad. Lo usan alrededor de su cuello, lo usan para cubrirse del sol los que están en el desierto, y lo usan alrededor del cuello para cubrirse de los casquillos cuando hacen disparos. Los casquillos se ven muy calientes de las armas de fuego, y entonces pueden llegar a caer en el cuello y producen quemaduras y sí queman y sí duelen en la espalda los casquillos de las armas de fuego que se disparan. Pero es muy curioso porque operaciones especiales alrededor de todo el mundo no usan. Sí. Es que no se escucha bien tu micrófono, se oye puro ruido y no se entiende muy bien. No sé cómo lo tengas conectado o algo, pero no entendemos nada. Repito, déjame cambiar el micro, lo repito, pastor. Muy bien, ok. ¿Quién sabe que hasta dónde escucharon? Le decía yo, hermano Jonás, que a lo mejor la terminal de su micrófono está tocando el chasis. Hay que revisar esa parte. A ver, mi hermano, hago una prueba. A ver, hermano Jonás. No estoy... ¿Otra vez? Algo. Son problemas. Ok. Ay, para la otra. Ahí, mero. Ahí se escuchó muy bien, hermana Cristi. A ver. Está peleando el hermano con su micrófono. ¿Quién ganará, el hermano o el micrófono? No se oye nada. Se me hace que ya se descabezó el micrófono. Bueno, yo sí alcancé a escuchar al hermano Jonás. Me voy a permitir compartirles lo que él comentó. Sí me alcanzan a escuchar todos, ¿verdad?
El hermano nos estaba compartiendo que en las fuerzas especiales de los ejércitos se ocupa yo le diría a la mexicana un paliacate, ¿verdad? Que le llaman Palestina. Se llama Palestina. Me dio el hermano el nombre en árabe, pero no me acordé bien. Pero en fin, el caso es que es una pieza de tela que se utiliza como si se tratara de una mascada para proteger diversas circunstancias, como puede ser en el sol, o como cuando disparan y los casquillos calientes salen del rifle y botan hacia el cuerpo. Dice el hermano que esos casquillos queman la piel, queman la espalda, y para eso sirve ese manto, ¿sí? En fin, es un ejemplo de cómo aún en la guerra se necesita a veces ocupar cierto tipo de indumentaria que a veces uno podría pensar que solo podría considerarse para la religión, ¿sí? Luego les platico la semana próxima unos ejercicios de concentración usando un talit y usando un rosario. Pero bueno, ya lo veremos la próxima semana, ¿ok? Muy bien, hay muchas cosas que tratar de todo eso, pero al final de cuentas, lo principal para nosotros es lo espiritual, ¿sí? Dice el hermano Jonás, se está escribiendo aquí, el punto es que ningún ejército de alrededor del mundo puede usar los colores que usan los israelitas. Pues sí, porque además son los colores exclusivos de cada nación, ¿no? Israel, fiel a la escritura, ocupa el azul, ¿sí? Que es precisamente el que tradicionalmente se ocupa en los mantos de oración. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta allí. ¿Les parece bien? Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. Hay muchísimas más cosas que ver, que estudiar, pero por hoy vamos a dejarlo hasta allí. Yo les invito, vamos a hacer una oración. Amén. Sí, amén. Hermano, dígame, hermana. Yo tengo Rita. un berrinche. A ver, cuéntenos. Ay, yo siempre, ¿verdad? Bueno. Está bien, está bien. Más bien es un permiso que quiero pedirles a todos. Los que no estuvieron, pues se perdieron de dar autorización. Lo que pasa es que, como he estado practicando en mi teclado, y pues quiero empezar a practicar con la audiencia para que se me quite el miedo y la pena. Y quería ver si ustedes me daban permiso, no sé, si al inicio, al final, pues tocar una pequeña alabanza de a lo mejor unos 3 minutos, así algo muy cortito, pero me va a servir a mí para practicar, para que se me vaya quitando el miedo, el nervio a la audiencia. Y pues ese es mi berrinche. Gloria a Dios. ¿Y tiene preparado algo para hoy, mi hermana? ¿O a partir de la siguiente? Pues sí, pero ¿qué tal que me agarran los... Este es el chiste, ¿no? De que yo vaya quitándome todo eso de que me oiga la gente y me atore o me dé nervio, ¿no? Bueno, pero la pregunta es si quiere lanzarse a los toros de una vez o hasta la próxima semana. Bueno, a ver, vamos a hacerlo ahorita, a ver, ¿qué tal me sale? Gloria. Ya me irá saliendo mejor las próximas veces. Eso espero. De una vez nos atormenta y ya. ¿Verdad? Dice que no estaba... hermano, que pase cuanto antes el trago amargo. No. Sí, ya. Pues goce. De una vez pasamos lo triste. Sí. Bueno, ¿sí se oye? Sí. Bueno. No sé muy bien cómo empezar, así es que voy a entrarle así a la de ya. Estoy practicando todavía de entrada.
no sé si se saben esta alabanza, pues me ayudan, me siguen para no quedarme yo solita y no sentir tan feo. Bueno, y siempre es para alabar a nuestro Señor. A Él le damos la gloria y la honra. Te alabo y mi alma se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida te alabo, Señor, te alabo, que tú eres precioso para mí. Aleluya. Y voy caminando, que siento tu presencia. Haces el mal Aleluya. Volver a mi vida preciosa. El Espíritu Santo que me guía, sostiene y no me deja claudicar. Alabo, Señor, te alabo, que tú eres precioso. Ya me perdí toda. Aleluya. Gloria al Señor. Pero bueno. Que Dios acabe la obra. A ver, a ver. Usted me puso nervioso, hermano Sergio. Qué mal. Bueno, gloria a Dios. Yo quería ayudar. ¿Seguimos sin escucharnos? ¿Dónde? ¿Seguimos sin escucharnos? Ya te oigo. ¿Sí? Sí, a ver, Cristi, dime. Digo que si seguimos sin escucharnos. No, ya te oyes. ¿Sí? Yo sí te oigo, sí. Ok, hola, Dios. Échale ganas. Pues mientras ya encontramos bueno, la letra, Muy bien. Bueno, pues todo por hoy. Primero Dios para la siguiente semana. Muy bien, hermano. Bueno, pues con esa alabanza vamos a hacer oración de acción de gracias, ¿sí? ¿Amén? Vamos a orar juntos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permitiste reunirnos para estudiar y aprender de ti. Y por eso te pedimos, Señor, que de todo lo que hemos hablado, tú nos ayudes a meditar delante de ti, Señor, y a aprender más acerca de quién es quien nos da todas las cosas y darte la alabanza solo a ti. Que nos ayudes a ser fieles en el ministerio que nos pongas conforme tu voluntad y reconozcamos que de ti, Señor, tiene toda unción. Si tú has dispuesto a poner en nosotros una porción de espíritu, que sea del tuyo, Señor, para que nosotros te sirvamos solo a ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que ahora nos lleves con bien, que podamos descansar, que sigamos adelante, Señor, en este camino, para que tuya sea la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al nombre. Llego, hermana Silvia, para tomarme un café. Que va a venir la hermana también. Aquí la espero. Voy. Aquí los espero, ¿eh? No lleguen tarde.